Hay unas proteínas casi 100% formadas por un solo tipo de estructura secundaria. Aquí tenemos un cuadro con 3 ejemplos y sus propiedades. Por ejemplo, la estructura de LC-alfa entrecruzada mediante enlaces disulfuro, es decir, el LC-alfa es la estructura secundaria, y en una estructura cuaterninaria tenemos enlaces entre una cadena de LC-alfa y otra cadena de LC-alfa. Esta estructura da estructuras protectoras insolubles en agua, resistentes, de dureza y con flexibilidad variable. Unos ejemplos, el ejemplo más común es el alfa-queratina, que forma el cabello, plumas y uñas. Hay estructuras de conformación beta, que forman filamentos suaves y flexibles, pero también muy, muy fuertes. Por ejemplo, la fibroiona de la seda, esa es seda de una tela y también telaraña. También tenemos el triple hélice del colágeno. Ese tiene una gran fuerza tensil sin capacidad de estiramiento y se encuentra en el colágeno de los tendones y matriz ósea. Entonces, de hacer una comparación del hélice alfa y la conformación beta, tenemos una proteína que es la albúmina sérica humana. Ese tiene una masa molecular, de 64.500 y contiene 585 residuos de aminoácidos. Entonces, en la computadora vamos a imaginar que esos aminoácidos solo forman una conformación beta, aunque de verdad por sus ángulos de phi y psi no va a formar ese, vamos a forzar una sola conformación beta. En este caso, si toda la proteína de albúmina sérica humana se hallara la estructura de conformación beta, va a tener una longitud de 2000 angstroms y un ancho de 5 angstroms. Vamos a recordar que un angstrom es 10 a la menos 10 metros. Si en la computadora forzamos un LC alfa de 585 residuos de aminoácido, este va a ocupar una longitud de 900 angstroms por 11 angstroms de ancho. Entonces podemos concluir que la conformación LC alfa es más compacta que la de conformación beta. En la realidad, la forma globular nativa, es decir, el plegamiento con la estructura terciaria correcta del albúmina sérica humana, tiene una longitud de 100 angstroms por 60 angstroms de ancho. Entonces podemos ver que la estructura terciaria, el plegamiento natural, nativa de esa proteína, brinda una estructura muy compacta a la proteína. Y esa es la verdad para todas las proteínas. Ok. Muchos estudiantes tienen una pregunta excelente, que si las proteínas son tan grandes, son esas moléculas muy, muy grandes, con más de 500 residuos de aminoácidos, con una masa molecular de mayor de 60.000, si es posible ver una sola proteína al ojo. Bueno, para ser visible, un objeto debe tener una longitud igual o mayor que la longitud de onda de la luz. Entonces, la luz visible, que es la única luz que nosotros podemos detectar con el ojo, tiene una longitud de onda entre más o menos 400 nanómetros a 750 nanómetros. La ultravioleta, que nuestros ojos no pueden detectar, pero los ojos de mariposas, por ejemplo, sí se pueden ver, tiene una longitud de onda aproximadamente entre 10 y 400-500 nanómetros. Y los rayos X de aún más alta energía tienen una longitud de onda más baja de aproximadamente entre 0,01 nanómetro a 10 nanómetros. Entonces, bueno, nos vamos a hacer la comparación de nanómetros a angstrom. Entonces, convertimos angstrom a nanómetros. Entonces, 2000 por un factor de 10, tenemos 200 por 0,5 nanómetros. Recordamos que un nanómetro es 10 a la menos 9, y si un angstrom es 10 a la menos 10, el angstrom es 10 veces más pequeña que un nanómetro. Ok, el LC alfa, entonces tiene dimensiones de 90 por 1,1
nanómetro aproximadamente, y la forma globular nativa de esa proteína en particular es de 10 por 6 nanómetros. Entonces aquí podemos ver que el tamaño de esas fracturas, si es de conformación beta, hélice alfa o la forma globular, es demasiado pequeña para tener una interacción fuerte con la luz visible. Tampoco por la ultravioleta, es solo con los rayos X que podemos tener la proteína, es decir, visible, que va a tener una interacción fuerte con los rayos X por la forma de difracción. Las proteínas van a tener también interacción con la luz ultravioleta, pero ese tiene que ver con absorción. Y ese mecanismo no tiene que ver con el tamaño de la molécula, sino con la absorción de luz por la excitación de electrones.